Bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, como todas las noches. ¡Sácalos! Lunes estoy malito. Estás malito. ¿Cómo estás, Magallán? Toño Vargas? Muy bien, Magallán. Aunque, por favor, échenme la elástica, por favor, si son tan amables. Magallán, hoy esto está, de verdad, para llorar, Magallán. Me dan ganas. No, es para, de veras, es una pérdida grave la que sufre el mundo del fútbol hoy con la eliminación de Italia. No pudo con los suecos. Qué triste. ¿A quién se va a extrañar tanto? ¿A quién se le llora más? ¿A Italia o a Buffon? A Buffon. Iba a ser su sexto mundial. Su sexto mundial, aunque la quinta participación que tendría, porque no jugó en el 98. No jugó, pero estaba ahí. O sea, sí, ahí iba a romper el récord de la Tota Carvajal como el portero con más mundiales. Sí, se va a quedar como la Tota, con 5. Aparte, una carrera ejemplar que él ya lo había anunciado, iba a encontrar fin justamente después del Mundial de Rusia 2018, pues se le truncó el sueño a Gianluca. Sí, estás malito, Magallán, muy malito. Se le empata Suecia hoy con Italia, en Roma, ¿no? Y de esta manera queda eliminado Italia porque en la ida habían quedado 1-0 en Estocolmo. Y también el arbitraje del español Mateo Laoz. 2 manos muy claras. Sí, no marcó los penales, pero fíjate que algo sí le pasó a los alemanes en el 2002 cuando pierden la final contra Brasil. Pero en ese entonces el patrocinador que tienen de su marca les dice, les vamos a dar dinero a la Bundesliga, pero para que ya no metan extranjeros en su liga y le den chance de que emerjan jugadores alemanes, y por eso sigue siendo Alemania potencia. Y en cambio, en la Serie A italiana, ¿qué está pasando? Que, bueno, gana todo la Juve, pero está plagado de jugadores extranjeros. Para que se den cuenta también en la Liga MX que eso afecta, por supuesto. Sí, hoy, bueno, obviamente, hoy esto genera como consecuencia muchas cosas. Por supuesto, Buffon anuncia su adiós de la selección, Di Rossi también, el técnico, renuncia. Es un caos hoy el fútbol italiano, lo de Di Rossi, ¿no? Que se da a conocer un video durante la transmisión donde él está sentado en la banca y el técnico le dice, sí, ¿vas a entrar? Y él le dice, no, ¿cómo voy a entrar yo? O sea, tienes que ir a ganar el partido. Que entre alguien de características ofensivas. Yo soy defensa, a mí no me metas, mételo a él que es el ofensivo, todos que ir hacia adelante, ¿no? Y el técnico le pide que quite la chamarra y lo mete, ¿no? Fue un caos Italia, y el técnico, bueno, salió. Vamos a hablar en temas de la Ciudad de México, porque como todos los fines de semana hubo muchísimas carreras en la capital del país, y en Paseo de la Reforma se llevó a cabo la tercera edición de la Carrera por la Salud. Esta carrera que organiza la Secretaría de Salud se realiza alrededor de toda la República Mexicana, y aquí en la capital pues no fue la excepción. Participaron más de 4,000 personas. Hubo, como siempre también, distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, y pues la carrera tenía como finalidad fomentar estilos de vida saludables entre la población a través de la realización de este evento deportivo. Así que ahí está, Paseo de la Reforma, como siempre, nos tiene acostumbrados como pista todos los domingos para las carreras que se llevan a cabo cada 8 días. Qué bueno, sobre todo para mejorar la salud del corazón, Magallán. Bueno, Alfredo... No, alrededor. Creí que decía Alfredo. Bueno, es que quería decir algo de Alfredo Castillo, pero bueno, no, alrededor, ahora sí ya me voy de lleno, alrededor de 5,000 personas participaron en la carrera de la Liga de la Justicia en las modalidades de 10 y de 21 kilómetros. La salida y la meta fue en el Estadio Azteca, y el recorrido fue por Avenida del Imán, Periférico, Insurgente Sur. Después ya pasaron por el embarcadero de Cuemanco y regresaron al Azteca. Todos los competidores recibieron una medalla conmemorativa por terminar la competencia. Inclusive había muchos que iban, por supuesto, de Superman con los calzones arriba del pantalón. Magallán, estaba Flash, la Mujer Maravilla. Ahí está. Bueno, la es chica. Se realizó porque Gatúbela. A propósito de que el próximo fin de semana se estrena la película, precisamente de la Liga de la Justicia. ¿Sí? Sí, se estrena. Entonces es a propósito de eso que se llevó a cabo esta carrera. Oye, que tuvo distancias de 10 y de medio maratón. Hablando de películas, ¿tú ya viste la de Coco? Que dicen que está buena. Sí. ¿Sí? Sí. La voy a ver entonces, Magallán. La voy a ver. No, es que todos dicen que la de Coco, y... Pensé que me ibas a alburear. No, porque imposible, Magallán, yo ya no hago esas cosas. Bueno, y con la participación de las medallistas olímpicas, mundiales, panamericanas y centroamericanas, como la estadounidense Helen Marolis, la colombiana Jacqueline Rentería y la mexicana Wendy García, así como entrenadoras y atletas de 22 países y del anfitrión México, la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas llevará a cabo el curso internacional
para entrenadoras y el Foro Mundial de Mujer en Lucha 2017, del 17 al 20 de noviembre en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano ubicado aquí en la Ciudad de México. Los temas que desarrollarán destacados ponentes de reconocida trayectoria internacional están entre los temas que van a tratar: código de ética, promoción del combate al dopaje y antidoping, programas y proyectos de desarrollo que ofrecen la Federación qué interesante, Internacional de Luchas Asociadas. Y hay más temas de los cuales vamos a hablar de lucha libre. Porque, bueno, el luchador mexicano Alberto, el patrón Alberto del Río, por supuesto, encabeza un proyecto que plantea apoyar a las personas que fueron afectadas por el sismo que flageló la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre. En el evento va a estar Tinieblas, Octagón, que bueno que no va a estar el hijo, ya ni me lo mencionen, Fuerza Guerrera, entre otros. La función se va a efectuar el 21 de noviembre en el Teatro Molière, donde se buscará reunir dinero para apoyar a quienes, por supuesto, sufrieron pérdidas por el sismo. Para transparentar el uso de estos recursos, el luchador mexicano creará una asociación civil, Lucha por Ellos, la cual se va a encargar de entregar los recursos a quienes lo necesiten antes de la función. También habrá una convivencia con los luchadores, se cobrarán las fotos, autógrafos, por supuesto con la intención de juntar más morralla para esta causa. Qué bueno que personas que tienen, por supuesto, el reflector mediático lo aprovechen, y qué mejor que Alberto del Río, aunque nos cancele entrevistas a Alberto del Río, pero bueno, que apoya a otro. Aunque nos deje plantados, ¿no? Sí, aunque nos deje plantados. Sí. Vas a ver, patroné, que nos dejaste plantados. Donde te veamos, te vamos a aplicar la octaguiña, ¿no? Oye, entre que yo estoy enfermo y Toño es muy malo para leer, mejor vamos a pedir auxilio, ¿no? Ya de una vez. ¿Ya? ¿Pedimos esquina? Sí, pues que pase la invitada, que pase entonces quien se ha ganado. No todos los días se tiene a la Premio Nacional del Deporte. A la Premio aquí, Nacional que antes era nuestra amiga, ahora quién sabe. Sigo siendo su amiga. Adriana Jiménez. Yo se lo aplaudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adri? ¿Cómo estás? Mi Zoro. Adriana Jiménez, clavadista de altura, recién distinguida con el Premio Nacional del Deporte 2017. Conductora también de este programa. Y conductora, ¿cómo estás, Adriana? Muy bien, encantada nuevamente de verlos, de estar aquí con ustedes. Es un placer, ¿neta? Me divierto mucho y disfruto mucho este espacio. Ahorita vamos a platicar de eso. Te invitamos para que nos ayudes a conducir y ahorita ya, cuando llegamos a tu parte, nos vamos a platicar del premio. ¿Sabes de box? De box, por supuesto. A ver, cuéntanos entonces. Pues les voy a contar que Mariana La Barbie Juárez retuvo por segunda ocasión el Campeonato Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar por nocaut técnico a los 24 segundos del sexto asalto a la alemana Alessia Graf. Graf se lastimó la rodilla derecha. ¿Y por qué? Híjole. Por lo que ya no pudo continuar pues en el como combate. Como todos los mexicanos, todos pudimos ser Cuauhtémoc Blanco, pero sí, exacto, pues se lastimó, ni modo. No, y dejen de eso, estuvo lleno de casi 6,000 personas. Fue en Irapuato la pelea. En Irapuato, y en el sexto episodio, Mariana... ¿Qué pasó? Dominaba a su enemiga a base de ganchos, a dos manos, la perseguía por todo el ring. Sin embargo, la alemana trató de responder hasta que dobló la pierna derecha y con guante dijo que ya no iba, que ya no salía. Ya, hasta ahí. Ustedes no la ven porque tienen la cortina de imágenes, pero recrea todo, Adriana. Va platicando los ganchos, tira el gancho. Y los ganchos. Claro, sí, en Irapuato hizo una seña de fletita. ¿No es cierto? Sí, le hace bien. La expresión corporal, ¿no? Ah, por supuesto. Y ahora sí, como si yo fuera Adriana. Se dieron a conocer los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2017. En deporte no profesional. Déjela abierta. Sí. A ver, tú sigue, yo. En deporte profesional se designó a la esgrimista juvenil Natalia Botello y la clavadista Adriana Jiménez, ambas ganadoras de su medalla en su respectivo campeonato mundial en rubro de deporte profesional. El delantero del West Ham United, Javier Chicharito Hernández. Oye, no, fue ganador. Chicharito, ¿por qué? No, bueno, sé sincera. ¿Por qué el Chicha? A ver, ¿tú qué opinas? Sí, yo quiero hacer la primera pregunta. Dame chance, Magallanes, dame chance. Tú eres ahorita la reportera. Neta, ¿cuál fue el mejor desempeño para el Premio Nacional de Deportes? Lo que hizo Chicharito, dice el Premio Nacional, que es del 6 de noviembre de 2016 al 20 de octubre de 2017. ¿Quién se la rifó más? ¿Adriana Jiménez o Javier Chicharito Hernández? Los dos, por eso a los dos. ¡Qué chafa respuesta! ¡Qué chafa respuesta! Hay que ser ecuánime, hay que ser... No, Chicharito, ¿y qué hizo Chicharito? Se lo dieron por ser el más popular, Adriana. Ay, no estén en
contra ¿Qué mía. hizo? No, pues di la verdad. Fui la que lo elegí. Estás ahorita fungiendo como reportera, di la verdad. ¿Por qué, Chicharito? ¿Qué Tiene hizo? una muy buena trayectoria, no solo en este año, desde Pero, años ¿qué pasados. dije? Califican del 6 de noviembre de 2016 al 20 de octubre de 2017. ¿Qué hizo? O sea, lo que te quiso Metió Toño. muchos causó lástima. goles también. No metió tantos. No, la verdad no Rompió sé. el récord, eso sí, de Borghetti, ¿no? El máximo anotador de la selección y ya. Oye, eso Luego. es un buen detalle. Pero, Eso es un buen detalle. Adi, sí, a ver, pensando que no te hubieran dado la dicha de que tú fueras la ganadora del Premio Nacional del Deporte, ¿hubieras pensado igual que se lo dieran al Chico? O sea, yo sé que son categorías diferentes, no competías contra él, pues. Si pero no me lo hubieran dado, le hubiera echado ahí más ganas hasta ganar. Y Chicharito aparte, no te lo lo mereces. mejor de todo No, es que no se lo lo- voy a conocer. Entonces, Ay, así déjenlo. ¿y te vas a tomar una foto con el Chicharo, en serio? Ah, solo por eso. Bueno. No solo con Las que él, son amigas del con Chicharo no Natalia son Botello nuestras amigas, también. ¿En serio? No es cierto. Sí. Entonces no quiero ser su amiga. Es más, ni lo estoy pensando. Ni al caso, pero eso sí, ¿qué tal? La lana, ¿eh? Una muy buena morralla, que es la que te vas a llevar, ¿eh? Ah, sí, ella, pero el Chicharo no. Ah, no, No, sí que el bueno, Chicharo. eso lo gana, ¿qué? Entonces Una no me semana, tomo foto en 2 con él. días. Ajá. Ya, vamos, Sí. ya podemos hablar con Adriana, ¿va? Ya nos seguimos. ¿Ya de largo. entramos? Ah, bueno. No, bueno. Ah, bueno, gracias. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué se siente? Miren mi cara. Eso es ¿Lo lo que siento. esperabas? Yo tenía mucha ilusión, mucha fe de ganarlo, pero nunca pensé que pasaría en este momento. Nunca pensé en este momento estar en este punto de mi vida y de mi carrera. Pero si no era en este momento, ¿cuándo? O sea, estás en el mejor momento de tu carrera profesional, imagino que también de tu vida. Pues, ¿cuándo no iba a ser? Tenía que ser ahorita, ¿no? Sí, este año la verdad he sido muy afortunado con todo lo que ha pasado a lo largo de la temporada. Y cerrar el año con este premio, la verdad no pudo ser mejor. Bien, a ver, dices algo importante que fuiste muy afortunada en esta temporada, pero también quienes nos ven deben de saber que en esta temporada también tuviste por ahí un accidente con, en este caso con cliff diving, con un juez mexicano que es tu ex entrenador. Ese fue una broncota también que te llevaste, ¿eh? Bueno, pues ahí se Estuvo tocó pesado. algún tema importante. Y me abren los ojos, ¿eh? Un tema importante, pero vamos a explorar todo lo positivo. Siempre hay baches Claro. en la vida, siempre hay caminos No, un pero poquito... te dejó algo bueno Sí, también, exacto, porque más te entrenas fortaleza. para la competencia, más no te entrenas para ese tipo de problemas que te surgieron también. Pero hay que estar preparados para todo, ¿no? Es parte de la vida, es parte de los golpes que te da la misma carrera para superarlos y para seguir y hacerte más fuerte. Y ahora sí que ir en tu objetivo, estar enfocada y dejar atrás esas cosas que no deberían de pasar, pero pasan. ¿Cómo te enteraste? O sea, ¿te hablaron por teléfono? ¿Y con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu reacción luego inmediata? Estaba en el cenar, ahí dormí, ahí desperté y me llegó un mensaje en la mañana de una amiga que me decía que ese día era la decisión final, que era la reunión y la decisión final. Yo me quedé como un poco ¿Tu impactada. amiga soltera para presentarse a la cuenta? Sí. ¿Sí? Bueno, ahorita Sí. lo arreglamos ¿Sí me eso. conviene? Sí, mucho. ¿Es bonita y ¿Sí? solvente? Es inteligente. Bueno, Oh. entonces que no diga lo del elevador porque si no, si no muere. Sin palabras. Bueno, ¿y qué más? Entonces, yo entré en nervio y bueno, ya saben, con el nervio todo el día, tuve junta en CONADE, saliendo de CONADE, justo me llegó ese mensaje de la Federación Mexicana de Natación, que era oficial y que me habían otorgado el Premio Nacional del Deporte. Me estremecí, sentí ñáñara, sentí todas las buenas ¿cómo no? sensaciones. Sí lloré, en su momento a solas, pero inmediatamente le hablé a mi mamá, le dije, también le hablé a mi papá también lloró, entonces nos estremecimos todos como familia. Yo la verdad hace mucho no sentía esa emoción, esa vibra, y sigo aquí con la misma vibra, la misma emoción. Ahora, nos tienes una noticia de lujo, pero creo que hay un corte. Si al regresar nos puedes decir si va a haber parada o no en México el siguiente año en la temporada Vamos del a Red un Bull corte y Cliff seguimos Diving. platicando con Adriana. Gracias. Lo demás no importa. ¡Mua!